Hola a todos, soy Historias de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudarles. Hoy sé que ustedes usar este video para conciliar el sueño, por lo que antes de que como el video y suscribirse a la canal, también de dónde eres, y qué hora estás viendo, ahora ponte cómodo, y relájate. Todo empezó con la cerradura de la puerta principal de mi apartamento. Había estado funcionando bien un simple giro de la llave, asegurando mi hogar, pero entonces casi imperceptiblemente al principio, comenzó a funcionar mal. Llegaba a casa y encontraba la puerta un frasco a pesar de mi memoria clara. De cerrarla antes de salir, pensé que podría ser solo una casualidad, tal vez un desajuste o un pequeño pegamento. Sin embargo, con el paso de los días, el problema se hizo más. La puerta se desbloqueaba aleatoriamente dejándome una sensación inquietante cada vez que en mí decidido a resolver el problema. Decidí cambiar la cerradura. Compré un cerrojo nuevo de alta calidad en una tienda de confianza, convencido de que esto pondría fin a mis problemas. La instalación de la nueva cerradura fue una vez colocada. La cerradura encajó con suavidad y seguridad, y estaba seguro de que mi apartamento volvía a estar, pero a medida que pasaban los días, las nuevas cerraduras parecían funcionar, pero pronto empecé a notar el mismo problema. La puerta abierta cuando volvía a casa, a pesar de mis esfuerzos por asegurarla. Traté de asegurarme de que era solo una coincidencia, o tal vez mi propia paranoia, pero la persistente sensación de que algo iba mal una noche, mientras dormía profundamente, fue sacudido despierto por un ruido extraño. Mi mente corría tratando de ubicar el sonido que había perturbado mi sueño. Era un bajo como una puerta moviéndose mi corazón. Comenzó a palpitar mientras me sentaba en la cama, escuchando atentamente el sonido. Era débil, pero inconfundible. Me levanté con cautela y caminé hacia la sala. Cuando llegué al pasillo, la respiración se me cortó en la garganta. La puerta principal estaba abierta de par en par. La oscuridad del pasillo que contrastaba con la tenue luz de mi apartamento. Apenas podía creer lo que estaba. Me apresuré a cerrar la puerta. Me temblaban las manos al cerrarla. El pánico se apoderó de mí, mientras la escena que tenía ante mí el salón era un desastre. Desorden cojines. Fueron arrojados fuera del sofá. Los libros estaban esparcidos por el suelo, y los cajones estaban abiertos. Su contenido desparramado. Era como si alguien hubiera estado hurgando en mí, en busca de algo. Mi pulso se aceleraba mientras escaneaba el apartamento, en busca de cualquier intruso. Todo lo demás parecía estar pero el desorden era. Me pasé el resto de la noche, con los nervios de punta saltando a cada crujido y gemido del edificio. Por la mañana, decidí hablar con mis vecinos esperando que alguien hubiera visto algo inusual puerta en puerta describiendo la situación, y preguntando si habían notado algo fuera de lo. La mayoría de ellos me miraron con preocupación, pero negaron con la cabeza que no habían visto ni oído nada inusual. Un vecino, una mujer mayor que vivía 2 pisos por encima de mí, mencionó escuchar ruidos extraños durante la noche, pero no había pensado en ello, asumiendo que era solo el edificio. Sin respuestas por parte de mis vecinos, me quedé con una creciente de inquietud. El problema con la puerta continuaba a pesar de mis mejores esfuerzos. De asegurarla se abría sola, y no sé qué hacer de mi propia cordura. Un detalle. Examiné el mecanismo de la cerradura, comprobé el marco de la puerta, e incluso llamé a un cerrajero para asegurarme de que todo funcionaba correctamente. Cada vez me aseguraban que todo estaba en orden, pero el problema persistía a medida que pasaban las semanas. La situación crecía cada vez más. La sensación de ser observado se hizo casi palpable. Empecé a evitar salir de mi apartamento durante largos periodos, y a menudo volver temprano para comprobar en cosas. Cada vez que encontraba la puerta ligeramente abierta, y mis pertenencias, las perturbaciones parecían por la noche. Lo que solo aumentaba. Una noche particularmente inquietante noche, me desperté con el sonido de alguien moviéndose en mi apartamento. Oír pasos amortiguados y vacilantes, resonando en la sala de estar, se aceleró mientras yacía congelada en la cama, escuchando los ruidos. Me armé de valor para levantarme, pero cuando salí, el apartamento estaba inquietantemente silencioso. La puerta estaba cerrada, y todo en su sitio, como si los disturbios nunca hubieran ocurrido.
de paranoia con alguien tratando de ganar a mi apartamento, o estaba todo en mi cabeza, comencé a instalar medidas de seguridad adicionales, sensor de movimiento, e incluso una barra temporal para reforzar la puerta. A pesar de estas precauciones, el problema persistía. La puerta seguía abriéndose sola, y mis pertenencias seguirían esparcidas, aunque nunca me robaron nada. Al final decidí mudarme, incapaz de soportar la constante ansiedad y la sensación sigilosa de que alguien o algo intentaba invadir mi espacio, mi nuevo apartamento. Con sus cerraduras sólidas y pasillos silenciosos, la sensación de seguridad volvió, pero no podía deshacerme del recuerdo de aquellas noches inquietantes. La puerta, que había sido una simple barrera, se había convertido símbolo de algo mucho más siniestro, y aunque intenté dejarlo detrás de mí, los ecos de esas noches perturbadas en el fondo de mi mente, un recuerdo inquietante del miedo que había enraizado en mi viejo historia del apartamento, empezó con las pequeñas. No me importaba mucho al principio. ¿Quién lo hace? Es fácil extraviar un juego de llaves o el mando a distancia. Todo el mundo tiene esos momentos de olvido. Algo, te distraes, y luego te pasas media hora volviendo sobre tus pasos, tratando de recordar dónde lo dejaste. Pero entonces, sigue una tarde, llegué a casa del trabajo, tiré las llaves en la encimera cocina, y seguí con mi rutina habitual, cambiarme la ropa de trabajo, el correo, y me dispuse a ver la tele. Pero cuando fui a coger el mando a distancia, no estaba en la mesita donde siempre lo dejaba, los cojines, el suelo, incluso la encimera de la cocina donde acababa de estar frustrado. Busqué por toda la sala de estar cada vez más agitada, que me había dejado el mando a distancia en su sitio habitual. Pero después de casi una hora de búsqueda, me di por vencido. A la mañana siguiente, allí estaba sobre la mesita, exactamente donde estaba seguro de que no estaba la noche anterior. Una sensación de inquietud se instaló en mí, pero lo dejé a un lado. Probablemente lo había pasado por alto en la penumbra. Pero esa explicación no me cuadraba. Me obligué a seguir adelante. Entonces sucedió una y otra vez: mis llaves, el mando a distancia, un par de gafas de lectura, un libro, una B, en el medio de todos ellos. Desapareció solo para reaparecer más tarde, en el más de los lugares más obvios, justo donde ya era enloquecedor. Cada vez que me sentía que perdía la cabeza, empecé a cuestionar mi propia memoria, preguntándome si realmente era tan olvidadiza como parecía. Pero la parte que más me carcomía fue la creciente sensación de que esto no era solo olvido. Era la deliberado, que se sentía como si algo estuviera moviendo mis cosas a propósito, jugando conmigo. La idea me erizaba la piel. Pero yo intenté sacudirlo apagado. ¿Qué más podría él? Después de todo, vivía sola. Después de todo. Un día busqué un bolígrafo, un cajón de la cocina por un bolígrafo, y encontré algo más en lugar de un pedazo doblado, de un trozo de papel doblado. Mi corazón dio un vuelco mientras lo desdoblaba, temiendo lo que pudiera encontrar. La nota estaba escrita a mano, con una pulcra casi elegante. Nunca encontrarás lo que buscas. Me quedé mirando las palabras. La respiración se me entrecortaba en la garganta, y un sudor frío me recorrió la frente. La frente. No era una broma. Esto era: alguien había estado en mi casa. Alguien había escrito esto, y lo había dejado para las implicaciones. Me golpearon todas a la vez. No solo estaba extraviando cosas, alguien había estado moviéndolas, viéndome buscar y dejando esta nota para burlarse. Me quedé helada en la cocina agarrando la nota, mis ojos recorriendo como si esperara ver a alguien que no me dejes en paz. Pero no había nadie. La casa estaba tan quieta y silenciosa, pero el silencio se sentía diferente ahora, pesado y opresivo, como si las paredes, y no sé qué es lo que me pasa a mí. Cada rincón de mi casa, buscando de un intruso, revisé las ventanas, puertas, incluso las rejillas de ventilación, pero no encontré nada. Todo estaba cerrado y seguro como antes, pero la nota seguía en mi mano, un signo innegable de que alguien había estado. No me atrevía a dormir en la casa. Esa noche, la idea de quedarme allí solo con la posibilidad de que alguien me observara era insoportable. Hice la maleta y me registré en un hotel, diciéndome a mí misma que solo necesitaba algo de tiempo para pensar qué hacer en los días siguientes. Evité ir a casa en la medida de lo posible. Contacté con la policía, que vino a inspeccionar la casa. No encontraron signos de entrada forzada, nada inusual, y ciertamente ninguna evidencia de que alguien más en la casa
Sugirieron que podría haber no yo, o que podría haber sido dejado por un inquilino anterior. Pero yo sabía que no era el caso, que había vivido allí durante años. Y esa nota no estaba allí antes de que la policía se fuera y me quedara sola de nuevo, solo con la creciente sensación de que estaba siendo observado. Me volví hiperconsciente de cada sonido, cada crujido cada susurro del viento. Afuera salté ante las sombras, me estremecí ante mi propio reflejo y apenas dormía. A pesar de mi miedo, tenía que volver a casa. No podía quedarme en el hotel, pero cuando entré por la puerta principal me golpeó una oleada de la casa. Ya no me parecía mía. Se sentía como un extraño, como si perteneciera a alguien que no me dejaba ver, que no me dejaba ver, que no me dejaba ver, que no me dejaba ver. Pero nada era normal. No podía deshacerme de la sensación de ser la sensación de que todos mis movimientos estaba siendo absorbido o verbado. Los objetos perdidos seguían desapareciendo y reapareciendo siempre en lugares en los que estaba segura de no haberlos dejado. Me estaba llevando al borde de la locura. Entonces, una noche después y no me lo puedo creer, llaves perdidas, encontré otra nota en el mismo cajón doblada como la primera, y no sé qué hacer con ella. Mi corazón palpitaba en mi pecho. Dejé de buscar. Dejé caer la nota como si me hubiera quemado mi pulso. El mensaje era claro: quién o lo que sea que estaba haciendo esto, que lo descubriera. No sabía lo que si lo hacía, pero estaba seguro. No quería descubrirlo, de que no quiero descubrirlo. La casa, incapaz de vivir en la atmósfera sofocante. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor, y me pareció ver a sombra moviéndose en una de las ventanas. Pero no me detuve. No miré hacia atrás. No sé qué había en esa casa, y no quiero saberlo. Me he mudado lejos. Empecé de nuevo, y he hecho todo lo posible para olvidar lo que pasó. Pero a veces por la noche, cuando la casa está en silencio, me siento como si me estuvieran, y no puedo evitar preguntarme si lo que sea que había en esa casa me siguió esperando el momento oportuno para volver de nuevo. Historia. El aire fresco de la mañana me vigorizó mientras salía a correr como de costumbre. El rítmico golpeteo de mis pies sobre el pavimento, una reconfortante rutina. Era una hermosa mañana que prometía un día lleno de posibilidades. El vecindario comenzando a moverse, con algunos madrugadores, cuidando sus jardines o paseando a sus perros. Me perdí en la sencillez del momento. Cuando me fijé en él, era un hombre con una chaqueta con capucha, de pie al borde del parque. Al principio lo descarté, otro transeúnte. Pero había algo inquietante en la forma en que, inmóvil y silencioso, con la capucha bajada a la cara, ocultando sus rasgos, la sensación de que me estaba observando. Pero cuando miré hacia atrás, él simplemente permaneció quieto. Su mirada escondido. Al día siguiente, el mismo hombre apareció de nuevo, esta vez de pie, cerca a la esquina de mi ruta habitual. Su presencia era más pronunciada. Esta vez su forma de estar contra la luz de la mañana, con la misma chaqueta con capucha, y aunque no podía ver su cara, en la que no se puede, en mí aceleré mi paso tratando de alejar la sensación de inquietud. Lejos tal vez era, o tal vez una coincidencia, pero el patrón era inconfundible. Cada día aparecía siempre en la periferia de mi visión. Siempre observando, comencé a sentir una sensación de paranoia. ¿Me estaba siguiendo? ¿O era yo? ¿O me estaba volviendo demasiado sensible a el hecho de que nunca se acercó, ni dijo nada? A la sensación de que era como una sombra siempre allí, pero nunca del todo participar más. Traté de ignorarlo, más su presencia parecía cernirse sobre mis carreras. Una mañana, mientras corría rutina, lo vi de nuevo. Pero esta vez estaba en mi barrio, kilómetros de mi ruta habitual. Un camino diferente a través de calles desconocidas, con la esperanza de ser seguido. Y sin embargo, allí estaba de pie en la acera, justo delante de mí. Su capucha bajada, en su postura tan enervante, como el pánico se apoderó de mí. Y mi corazón, mientras pensaba en lo que implicaba, cómo me había encontrado aquí. O todo era una inquietante coincidencia, posibilidades, pero ninguna de ellas ofrecía ningún consuelo. Alcancé mi teléfono, que marcaba a la policía, mientras seguía trotando, mantener un ritmo constante, a pesar de la creciente ansiedad. Cuando denuncia al hombre, lo describí lo mejor que pude: un hombre con una chaqueta con capucha, quieto y observando desde lejos.
El despachador me aseguró que ellos que enviarían a alguien a comprobar de la zona. Terminé mi carrera con una sensación de temor. Cuando llegó la policía, me interrogaron y tomaron nota de mí, pero en su búsqueda no encontraron nada. No encontraron a nadie que encajara con la descripción, y la sensación de ser seguido parecía disolverse en la bruma matinal. Aliviada pero inquieta, decidí cambiar mi ruta de footing, con la esperanza de escapar de la sombra que había empezado a Moors. Encontré un nuevo camino a través de un rodeado de árboles, y menos frecuentado por otros que el hombre no aparecía, y empecé a relajarme pensando que cambio había sido. Pero la sensación de inquietud nunca me abandonó, la conciencia constante de que alguien podría estar observándome. La paranoia que se había filtrado en mis rutinas persistía con cada susurro de los árboles. Cada figura lejana que se movía justo fuera de mi vista me hacía mi mente repetía los encuentros cada día. Se sumaba a la creciente sensación de era como si el hombre se hubiera grabado en mi psiquis su presencia, incluso en su ausencia. Los ojos se convertían en semanas, y aunque rara vez volvía a verle, la sombra de su presencia me volví hiperconsciente de lo que me rodeaba de mi entorno, escudriñando constantemente en la periferia de mi visión por cualquier señal de él. Era agotador este constante de alerta constante, y empezó a afectar otras áreas de mi vida. Evitaba los lugares donde pudiera estar siempre en busca de la figura encapuchada que había llegado a simbolizar. Una tarde decidí dar un paseo por mi nueva ruta, con la esperanza de que el cambio de aires me ayudara a relajarme. Al doblar una esquina, vi una figura familiar en la distancia. Reconocí la chaqueta, mi paso se aceleró. Mi respiración no podía decir si era el mismo hombre, pero la visión fue suficiente para de ansiedad me fui a casa y debatí si o no denunciarlo de nuevo. Una parte de mí sentía que no tenía sentido. Después de todo, la policía ya me había dicho que no encontrara a nadie que encajara con la descripción. Pero el miedo que se había en mi mente era demasiado fuerte para decidir llamarlos una vez más, con la esperanza de que esta vez preocupaciones la policía vino otra vez. Pero el hombre se había ido cuando llegaron. Me aseguraron que estarían, pero no me ofrecieron respuestas o soluciones concretas. Me sentí profundamente frustración e impotencia. El encapuchado se había convertido en algo más que una figura inquietante. En un símbolo de mi propia vulnerabilidad impotente, me sentía ante mis miedos. Continué mi nueva ruta de footing, pero la sensación de que me seguía siendo un compañero inoportuno. Superar la ansiedad para recuperar, y mi sensación de seguridad, pero la sombra de aquel hombre de mí, a pesar de los cambios. La inquietud nunca se desvanecía del todo, cada paso que daba era un recordatorio del silencioso observador, que una vez me persiguió, y el impacto persistente que había dejado en mi vida. Me desperté con una visión inquietante. Mi puerta principal estaba ligeramente entreabierta. La luz se filtraba por la rendija proyectando sombras largas a través del pasillo. La vista de la puerta me despertó, que no se me olvide lo que me pasó de miedo. Me levanté de la cama a trompicones, mi mente tratando de reconstruir la desconcertante escena ante mí. Lo primero que hice fue comprobar la puerta. La cerradura estaba intacta, y el cerrojo, pero de alguna manera la puerta había dejado abierta lo suficiente para que alguien se deslizara a través de ella. En busca de cualquier signo de entrada forzada, o algo fuera de lugar, que es cuando me di cuenta de la fangosa huellas que conducían desde la puerta a mi sala de estar. Seguí el rastro de cada paso de la huella fangosa. Parecía hacerse más grande, y más caóticas me llevaban a la salón, donde las huellas parecían como si la persona hubiera estado paseando. Mi respiración se aceleró mientras miraba a mi alrededor, tratando de todo parecía normal. Aunque los muebles estaban intactos, no faltaba nada. Revisé todas las habitaciones, en los armarios y debajo de las camas, pero no había señales de intruso. Era como si quien había entrado había desaparecido en el aire, y no se me ocurriera llamar a la policía. Mi teléfono zumbó con un mensaje de voz notificación. Mi corazón se hundió cuando vi que el buzón de voz era de mi propio número de voz. ¿Cómo podía ser posible con dedos temblorosos? Pulsé el botón. El mensaje comenzó con estática, pero luego estaba claro que la grabación era de mí durmiendo.
Podía oír el sonido rítmico de mi respiración, el crujido ocasional de las sábanas de la cama, e incluso los débiles imperceptibles de mis ronquidos. La realización me golpeó como un golpe físico. Alguien había estado en mi casa grabándome mientras dormía. Sentí una oleada de náuseas me invadió, cuando las implicaciones del mensaje de voz, como se las habían arreglado para conseguirme y cómo habían hecho la grabación. Intenté llamar a mi buzón de voz, pero el mensaje había desaparecido. El pánico se apoderó de mí y denuncié el robo, tratando de miedo y confusión. Enviaron a un agente a hacer un informe y buscaron huellas dactilares, pero no encontraron nada útil, ni pistas. Me aseguró que lo mejor que podía hacer era para mejorar mi seguridad en el hogar y mantener un ojo y estar atento a cualquier cosa sospechosa. Fue una sugerencia útil, pero aliviar la agitación en mi interior ese día, no podía deshacerme de la sensación de ser vigilado. Cada grieta de la casa, cada ráfaga de viento, parecía amplificada en el borde, incapaz de concentrarme en nada. Mi hogar, normalmente reconfortante, se había convertido en un lugar de paranoia. Instalé cerraduras adicionales en una cámara de seguridad, con la esperanza de que estas medidas me devolvieran la noche siguiente. Fue inquieta. Seguí comprobando las cerraduras, saltando a cada sonido. Revisé las grabaciones de seguridad buscando obsesivamente cualquier signo de intrusión. Las imágenes no mostraban nada inusual. Nadie entrando o saliendo, ninguna sombra revoloteando la cámara. Era como si la persona que había en mi casa se hubiera desvanecido en el aire. Los días se convirtieron en semanas, y la intrusión parecía desvanecerse en una, pero el miedo nunca se fue del todo. Continué viviendo en un estado de alerta, siempre comprobando y volviendo a comprobar mis cerraduras de alguien acechando en las sombras. Y una noche, mientras estaba ordenando algunos papeles viejos, encontré algo que me heló la sangre. Enterrado bajo una pila de viejos documentos, había una pequeña nota doblada. Mis manos temblaban al desdoblarla, el mensaje con una letra familiar, con una letra que me era familiar. Siempre vigilando las notas, me hicieron entrar en una espiral de ansiedad. La misma letra de las notas anteriores. Inquietante la comprensión de que alguien me había estado observando durante más tiempo del que había sabido. Inmediatamente me puse en contacto con la policía de nuevo, pero no podían ofrecer soluciones. La nota era demasiado vaga, demasiado insustancial para proporcionar ninguna. Mi paranoia alcanzó nuevas cotas. Me obsesioné con mi sistema de seguridad, lo comprobaba cada pocas horas. Instalé detectores de movimiento y cámaras adicionales, convirtiendo mi casa en una fortaleza incluso empecé a sospechar de mis vecinos, preguntándome si alguno de ellos estaba involucrado, o si alguien había contratado a un contratista para ayudar con sus planes. Una noche estaba sentado en mi sala de estar con las luces apagadas, relajarme con un libro. El silencio de la casa era opresivo. Mientras pasaba una página, un ruido vino del pasillo. Un leve, como si algo fuera arrastrado por el suelo. Me quedé inmóvil escuchando atentamente. El ruido se detuvo bruscamente, y por un momento solo hubo silencio. Contuve la respiración, y lentamente hacia el pasillo. La oscuridad parecía presionarme, y el silencio era casi ensordecedor. Encendí la luz del pasillo, y no encontré nada fuera de lugar de perturbación, ni nuevas huellas, ni notas adicionales. Escaneé cada centímetro del pasillo con mi linterna de un lado a otro, pero no había señales de agotado, y con los nervios de punta, volví a la sala de estar tratando de calmar el corazón acelerado. La intrusión me había dejado marcada, incapaz de confiar la seguridad de mi propia casa. El recuerdo de un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Empecé a preguntarme si alguna vez mi casa volvería a ser el santuario que una vez fue. Al final, la verdadera identidad del intruso seguía siendo un misterio, dejándome con una sensación generalizada de malestar. Mi casa ahora estaba fortificada y vigilada, pero el saber que alguien había invadido mi espacio, me había observado mientras dormía, en el fondo de mi mente, la confianza que una vez tuve en la seguridad de mi entorno. Historia destrozada comenzó sutilmente al principio, un débil susurro apenas perceptible. En el silencio de mi apartamento, la ciudad dormía, y el zumbido del tráfico se había desvanecido en un murmullo distante. Empecé a una voz que me llamaba por mi nombre, del otro lado de la pared.
Me tumbaba en la cama aguzando el oído tratando de descifrar las palabras, pero siempre parecían fuera de mi alcance. Como un sueño a medio recordar mis dedos, me sentaba con el corazón acelerado y pegaba la oreja a la pared, esperando para captar un sonido más claro. A veces era tan suave que me cuestionaba si era mi imaginación. Me convencía de que era solo el viento o el edificio, pero en el fondo sabía que era algo más. Iba a ver a mis vecinos, llamaba a sus puertas y les preguntaba si habían oído algo inusual. Todos me miraban con las escaleras en blanco, asegurándome que no habían oído nada fuera de lo normal. Parecían imperturbables, como si las paredes fueran lo suficientemente gruesas como para el más fuerte de la voz. Siguió creciendo, más insistente. Más desesperada. Comenzó como un suave murmullo, pero pronto se convirtió en una repetitiva suplicante. Cada noche la urgencia de la voz se intensificaba y parecía resonar en el apartamento, cada vez más fuerte, como si alguien o algo intentara romper. Intenté rastrear la fuente moviéndome de habitación en habitación, pero no había señales visibles. Las paredes eran sólidas, el edificio robusto, y sin embargo la voz persistía como una fuerza invisible. Una tarde, cuando el sol se ocultaba el horizonte, me senté en el salón, incapaz de concentrarme en otra cosa que no fuera la voz. Me estaba volviendo cada vez más la paranoia de la estafa instantánea que llamaba royendo en mí, de la vida y de la muerte, las ventanas, las puertas, e incluso la de los patos de la calefacción, desesperado por encontrar de dónde podía venir. El sonido inspección daba el mismo resultado. Nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal. Voz se hizo más fuerte y más desesperada, que era como si estuviera arañando las paredes tratando de alcanzarme. El sonido. Era implacable, y comencé a perder el sueño. El antes confortable apartamento se había convertido en una prisión. La voz, su alcaide, mi trabajo y mi vida social se resintieron consumida por la necesidad de comprender fuente de las llamadas. Consulté a mantenimiento de edificios y les pedí que investigaran, pero tampoco encontraron nada. Me aseguraron que no había fugas ni tuberías o cables que podrían estar causando el ruido. Incluso me puse en contacto con un investigador paranormal, con la esperanza de algunas respuestas. Pero su visita no trajo alivio. Realizaron una breve inspección y no encontraron nada inusual, descartando mis preocupaciones como resultado del estrés o una noche mientras estaba sentado en la oscuridad de mi sala de estar. La voz alcanzó un crescendo de desesperación. Era como si la persona que llamaba estuviera a mi lado gritando por ayuda a través de las paredes. La intensidad era abrumadora, y sentí que mi cordura en los bordes. No tuve más remedio que afrontarlo directamente. Cogí una linterna y un martillo, y empecé a golpear la pared con la esperanza de encontrar un espacio oculto o un conducto que pudiera explicar la fuente del sonido. La voz, sin embargo, parecía responder a mis esfuerzos. Se hizo más fuerte, más frenética, como si supiera que trataba de localizarla. Seguí sondeando y golpeando, mi frustración aumentando. Pero no había nada, ni cavidades, compartimentos secretos, solo paredes inflexibles. Entonces, tan repentinamente como había empezado la voz, cesó. El apartamento cayó en un pesado silencio, de esos que te oprimen, y hace que cada pequeño ruido, tu propia respiración, el susurro de tu ropa parezca amplificado. El silencio repentino era casi más inquietante que la voz. Era como si la presencia que había estado llamando mi nombre desapareciera, dejando un vacío que llenó el espacio donde el sonido había. Pasé aquella noche en un estado de angustiosa, el silencio opresivo e inquietante, cada grieta del edificio, cada sonido lejano de la calle parecía amplificado, y el peso del silencio se cerraba sobre mí. Me quedé despierto mirando al techo, tratando de dar sentido a lo que había pasado en los días siguientes. La ausencia de la voz hizo que el apartamento vacío, el silencio era tan profundo, que se convirtió en su propia presencia, llenando cada esquina con un peso sofocante. Intenté volver a la normalidad, pero la sombra de la desesperación de la voz persistía como el fantasma de un recuerdo que atormentaba pensamientos. Seguí investigando, esperando encontrar una explicación. Pero el edificio seguía igual, y no surgieron más respuestas. Más vecinos, pero sus respuestas eran lo mismo que antes. Nada fuera de lo normal. La historia del edificio, ni pistas, ni incidentes previos que pudieran explicar la misteriosa causa. Hasta el día de hoy, nunca descubrí quién
¿O qué había detrás de la voz? El apartamento volvió a su antiguo estado de tranquilidad. El mismo consuelo entre sus paredes. El recuerdo de esa llamada desesperada permaneció conmigo, un escalofriante recordatorio de él. Y al seguir adelante nunca pude la sensación de que algo se había extendido desde más allá del muro, llamando mi nombre en la oscuridad, y me quedé con el conocimiento inquietante que algunas preguntas nunca historia con respuesta. Todo empezó una fría tarde de otoño cuando volvía a casa del trabajo. Mi coche siempre había sido fiable, sedán fiable con unos cuantos años en él, pero nada fuera de lo ordinario. Esa tarde, sin embargo, como yo me acerqué a la puerta del conductor, noté algo extraño. Las cerraduras del coche se abrieron y cerraron solas. Pausa, confundido. Entonces se encogió de hombros como una casualidad. Me senté en el asiento del conductor. Arranqué el motor y me fui. Mientras conducía me di cuenta de que la radio encendiéndose y apagándose al azar al principio eran solo ráfagas de estática, pero luego, de canciones y programas de entrevistas como si alguien o algo estuviera, me acerqué para ajustar el dial, pero en el momento en que mi mano lo tocó, radio se silenció. Miré a la pantalla del GPS solo para ver que parpadea con lugares desconocidos. El mapa mostraba una ruta que conducía a un lugar que nunca había oído hablar de él. Mi ansiedad crecía mientras intentaba ignorar el extraño comportamiento. Cuando llegué a casa me sentí aliviado al aparcar y apagar el motor. Sin embargo, mientras me preparaba para salir a trabajar al día siguiente, el coche me saludó con más de lo mismo. Rarezas, las puertas se cerraban y se abrían repetidamente. Mientras cargaba mi maleta en el maletero, comprobé los del coche, pero todo parecía normal. Empecé a preocuparme de que hubiera mal funcionamiento, así que decidí llevarlo en el taller de reparaciones. El mecánico diagnóstico, pero no encontró nada fuera de lo normal. No pudieron reproducir problemas que había descrito, y el coche parecía funcionar bien durante sus pruebas. Frustrado, recogí mi coche y conduje a casa tratando de creciente malestar esa noche, mientras los registros de datos del coche en mi teléfono, algo que había empezado a hacer para comportamientos, me sorprendió lo que vi. Los registros mostraban numerosos viajes inexplicables. Viajes a lugares que nunca había visitado. Mi coche había sido aparentemente viajar largas distancias durante los tiempos que estaba seguro de haber estado en casa, o en el trabajo. Día armado Med con los registros de datos y mis crecientes preocupaciones. El mecánico revisó los registros, y a pesar de su experiencia, no encontró nada fuera de lo normal en el sistema del coche. Sugirió que podría ser un fallo en el software, pero no podía evitar la sensación de que algo más siniestro estaba. Empecé a temer por mi seguridad en la carretera. El comportamiento del coche se volvió más errático. Los faros se encendían, y los limpiaparabrisas se encendían en tiempo seco, y el claxon sonaba espontáneamente. Se sentía como si alguien o algo estuviera manipulando los sistemas del coche. Desde lejos, la sensación de ser era palpable. Me preguntaba si alguien había hackeado los sistemas electrónicos del coche. Aunque no tenía ni idea cómo o por qué el extraño comportamiento del coche continuó una noche mientras estaba estacionado fuera mi apartamento, vi una figura sombría cerca del vehículo. No pude distinguir los detalles, pero la figura parecía estar manipulando con algo en el lado del conductor. Mi corazón se aceleró y corrí afuera, pero la figura ya no estaba. El coche, por supuesto, no mostraba signos de manipulación. Cuando lo comprobé, la radio y el GPS de las cerraduras continuaron sus actuaciones erráticas, pero no pude encontrar ninguna evidencia física de interferencia. Decidido a descubrir la verdad, decidí instalar una dashcam con capacidades de vigilancia. Quería grabar todo lo que pasara con el coche, esperando que pudiera proporcionar algunas respuestas de la dashcam. Fue a la vez inquietante y desconcertante. Mientras que las grabaciones mostraron mis comportamientos extraños de mi coche, no había señales de un intruso externo, figuras sombrías o individuos sospechosos. Solo las inexplicables acciones del vehículo. A medida que pasaban las semanas, mi paranoia comenzó a tomar diferentes rutas al trabajo. Evitaba conducir de noche, e incluso consideré vender el coche. Aunque la idea de desprenderme de él me llenaba de la idea de que alguien pudiera tener tal control sobre mi coche, era inquietante. Temía por mi seguridad cada vez que me ponía
Una noche estaba conduciendo a casa después de un largo día de trabajo. Y mi mente agotada, el GPS del coche se recalibró de repente y comenzó a guiarme a un lugar remoto y desconocido. Desconocido, mi corazón latía con fuerza mientras seguía las instrucciones, sin poder evitar la sensación de que me estaban llevando a un lugar peligroso. Cuando finalmente llegué al lugar, un almacén desierto, en las afueras de la ciudad. Vacilé antes de salir. El lugar era y silencio. Su oscura estructura iluminada solo por el tenue resplandor de las luces de la calle. Con cautela, mis sentidos en alerta. El almacén estaba abandonado, tapiadas, y sus puertas oxidadas. Justo cuando iba a volverme, oí un ruido débil detrás de mí, un sonido como el crujido de una puerta al abrirse. Me di la vuelta, pero no había nada. Rápidamente me subí de nuevo al coche, y me alejé, mi mente corriendo con pensamientos de quién o qué me habría llevado a ese. La experiencia me dejó conmocionado, pero también me llevó a tomar drásticas medidas. Lo vi ayuda de un cyberexperto en ciberseguridad, especializado en automoción. Llevó a cabo una investigación, y encontró que mi coche había sido comprometido por un sofisticado dispositivo de hacking que permitía aún manipular los sistemas del vehículo. Los motivos del hacker no estaban claros, pero el experto me aseguró que el dispositivo había sido eliminado y los sistemas de mi coche seguros, con la amenaza inmediata eliminada. Sentí una sensación de alivio, pero seguía sin entender por qué me habían atacado o quién lo había hecho. Pero el conocimiento de que mi coche ya no estaba siendo manipulado alivió mis. Seguí conduciendo con precaución, siempre desconfiando de cualquier comportamiento extraño, pero la experiencia me había enseñado a ser más vigilante sobre mi seguridad personal y la seguridad de mis posesiones. Al final, el misterio del coche fantasma seguía sin resolverse, pero yo había aprendido una lección importante. A veces los mayores peligros vienen de los lugares que menos esperamos, y la vigilancia es la clave para ir un paso adelante. Historia. La postal llegó un martes cualquiera. Su llegada fue casi imperceptible en medio de la rutina de mi día. Yo estaba clasificando mi correo, escuchando las noticias en la radio, cuando la encontré. La postal era bastante simple, con una imagen brillante de mi casa. En el anverso, una imagen brillante de mi casa en el frente. La imagen estaba tomada desde lejos, capturando la fachada frontal pero lo que me llamó la atención fue el mensaje que aparecía en el reverso, una letra desigual, casi temblorosa letra. Conozco tu secreto. No había remitente, solo un matasellos genérico, de un lugar que la dirección escrita en la postal. La postal era ficticia, un revoltijo de números y letras, que no llevaban a ninguna parte. La postal en mi mano. Mi corazón. Mi casa parecía la misma de siempre, como siempre en la foto. Pero el mensaje era un escalofriante recordatorio de que alguien sabía algo de mí. Mi reacción inicial fue de incredulidad. Tenía que ser una broma, un intento equivocado de intimidación, o una broma equivocada. Tiré la postal a un lado, tratando de apartarla de mi mente. Pero a medida que pasaban las horas, una sensación de inquietud se asentó sobre mí, creciendo con cada tic-tac del reloj. Esa noche decidí actuar. El mensaje era vago, pero la implicación era clara. Alguien había estado, o al menos en mi casa, y sabían algo de mí que me tenía que asegurarme de que mi casa era segura. Revisé todas las habitaciones, comprobando ventanas y puertas, y escudriñando cada rincón en busca de manipulación. Nada parecía fuera de lugar. Todo estaba como debía, a pesar de mi tercer chequeo. La sensación de vulnerabilidad. La postal había sido un inquietante recordatorio expuesto. Me sentía el hecho de que alguien conociera mi dirección, tuviera acceso a una foto de mi casa, y fuera capaz de enviar un mensaje amenazador. Me planteé ponerme en contacto con la policía, pero sin pruebas más concretas, o una amenaza clara. No había mucho, que ya había denunciado los mensajes textos que había recibido antes, y con poco que demostrar. Dudaba que esta vez los días que siguieron estuvieron marcados de paranoia. Evitaba salir de casa sola con frecuencia. Pedía a mis amigos que acompañarme si tenía que hacer recados o salir. Mirando constantemente por encima del hombro,
Me ponía nerviosa sonido. Incluso el más leve susurro en el exterior me congelaba, y mi mente se aceleraba con todo tipo de inquietantes posibilidades inquietantes. Atención a mis alrededores, observando a cualquiera que pareciera fuera de lugar. Mis vecinos, que siempre habían sido amistosos y familiares, ahora parecían potenciales sospechosos. No podía deshacerme de la sensación de que alguien estaba al acecho, vigilando cada. Incluso empecé a preguntarme si la postal era solo el comienzo, una advertencia de algo más siniestro. Una noche, sin poder dormir, me senté junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. La casa estaba en silencio. Los únicos sonidos de los ocasionales coches que pasaban por la calle en la calle. Mis pensamientos volvían la postal, el inquietante mensaje y el inquietante conocimiento de que alguien me vigilaba con el paso de las semanas. El miedo se emparte de mi vida cotidiana, obsesionarme con cada detalle, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar quién podría haber enviado la postal. Revisé viejas fotografías, busqué en cada documento relacionado con mi casa, e incluso contacté con anteriores propietarios para ver si habían experimentado algo inusual, pero no había pistas, no respuestas. La postal permaneció en mi escritorio, un recordatorio constante de la amenaza. Era como si el mensaje estuviera grabado en mi mente, un mantra inquietante que me mantenía en vilo. Intenté hacer mi vida con normalidad, pero el miedo siempre allí acechando en el fondo de mi mente. Una noche, mientras preparaba la cena, oí que llamaban a la puerta. Mi corazón se aceleró cuando me acerqué a ella. Asomándome a través del poste para orinar, vi a un extraño de pie al otro lado, sosteniendo un grande en la puerta de mi casa, y en la de mi casa, pensamientos de lo que podría ser. Cuando abrí la puerta con cautela, el extraño me dio el sobre sin decir una palabra, y se fue rápidamente la puerta detrás de mí, y volteé el sobre. No tenía marca ni remitente, y no sé qué hacer, y no puedo creerlo. Con las manos temblorosas en el interior, encontré otra postal, esta vez con una imagen de la puerta principal de mi casa. El mensaje en el reverso era, aunque la primera, siempre estoy vigilando, siempre observando. No puedes esconderte de mí. Las palabras me causaron un escalofrío. Ahora estaba claro que el remitente no solo de mi ubicación, sino que vigilaba activamente cada uno de mis movimientos. Postal se había convertido en un juego siniestro, y yo era el participante involuntario. A la policía, pero sin pruebas, evidencia adicional que podían hacer poco más que aconsejarme que permaneciera vigilante, aumentaron las patrullas en la zona. Pero la tranquilidad se sentía, la sensación de estar siendo vigilado, y la postal parecía ser una manera de burlarse de mí, para recordarme de mi impotencia. A medida que pasaban los meses, la postal dejó de llegar. El silencio era casi tan desconcertante como los mensajes. Me mantuve en tensión de mi entorno, y tomé precauciones, y me puse en guardia. El conocimiento de que alguien sabía tanto sobre mí, y se había entrometido en mi espacio privado, de lo vulnerable que había sido. Al final, las postales no solo me habían perturbado, sino que habían cambiado la forma en que vivía mi vida prudente, más consciente y menos. Los mensajes inquietantes eran un duro recordatorio del miedo y la ansiedad que pueden acompañar a lo desconocido, una marca indeleble en mi sentido de la seguridad. La emoción de mudarse a un nuevo rápidamente dio paso a una inquietante sensación de mi nuevo hogar. Debía ser un nuevo comienzo, un lugar donde podría dejar atrás las tensiones de mi antigua vida y encontrar algo de paz. El edificio era viejo pero bien mantenido, con habitaciones espaciosas y con un encanto que me enamoró a primera vista. Poco sabia, yo la pieza que vi sería rápidamente eclipsado por una creciente sensación de miedo que comenzó con la primera nota. Llegué a casa una noche para encontrar un pequeño trozo de papel doblado por debajo de mi puerta. La nota estaba con tinta negra, pero el mensaje era cualquier cosa menos amistoso, y te estoy vigilando. No había firma ni indicación de quién podría haberla enviado, como una broma o un malentendido. Aunque el tono ominoso me dejó, en los días siguientes aparecieron más notas. Cada una era diferente, pero un tema similar de acusación e intimidación. ¿Qué crees que puedes ocultar una nota?, decía, pero yo lo veo todo. Otra amenazaba con que aquí no estás a salvo. Lo sé todo sobre tú. Los detalles eran escalofriantes, detalles sobre mi trabajo,
mis rutinas diarias, incluso mis miembros de mi familia. Era como si el escritor me conociera íntimamente y yo no tuviera ni idea de quién podían. La paranoia creciente comenzó a afectar cada aspecto de mi vida. No podía deshacerme la sensación de que alguien me vigilaba siguiéndome. Incluso cuando estaba en mis nervios estaban de punta, y cada pequeño sonido en el apartamento parecía amplificado. Comprobaba las cerraduras de mis puertas varias veces cada noche, y empecé a evitar salir del apartamento sola, temerosa de lo que pudiera pasar si lo hacía. Desesperada por respuestas, contacté al propietario, el señor Collins, un hombre pero bien intencionado, de unos 30 años. Cuando le expliqué la situación, realmente preocupado, y prometió sin embargo, después de unos días de investigación, volvió con pocos progresos que hemos comprobado la seguridad, y hablado con el personal, dijo. Pero nadie ha visto nada inusual. La vigilancia del edificio no muestra a nadie entrando y saliendo que no debería. Me sentí frustrado y desanimado, como si estuviera luchando contra un enemigo invisible que conocía cada detalle de mi vida, pero no dejaba rastro de su presencia, sin pistas y sin manera de identificar la fuente de las notas. Decidí que tenía que tomar cartas en el asunto propio. Ese fin de semana, instalé el sistema de seguridad integral. Invertí en cámaras para el exterior, detectores de movimiento para los pasillos, sofisticado sistema de alarma que me avisara de cualquier. El proceso de instalación fue intrusivo y caro, pero la pieza de mente había prometido valió la pena. Una vez que todo estuvo instalado, las cámaras me proporcionaron una sensación de seguridad, y saber que mis movimientos estaban siendo grabados me dio algo de esperanza. Que la visibilidad de las cámaras disuadiera a quien quiera que fuera responsable de las notas, y pusiera fin al acoso. Pero las notas no cesaron, sí se hicieron más frecuentes y personales. Más personales. El nuevo mensaje incluía detalles que solo alguien muy cercano a mis preferencias por ciertos alimentos, mi horario de trabajo, e incluso los nombres de amigos que había mencionado de pasada. ¿Crees que unas cuantas cámaras me mantendrán alejado? Una nota se burló: siempre estoy más cerca de lo que el miedo constante, a una amenaza invisible de la normalidad. Con la esperanza obsesiva de encontrar alguna pista o señal de quién podría estar detrás del acoso. Cada noche, mientras miraba las grabaciones grabadas, buscaba movimientos inusuales, o personas, apartamento, pero no había respuestas. La situación llegó a un punto de ebullición cuando recibí una nota que detallaba un evento específico de mi pasado, experiencia dolorosa, de la que rara vez he hablado. No lo habrás olvidado, ¿verdad? Tu pasado te está alcanzando. Me horroricé. Estaba horrorizado. ¿Cómo podía alguien saber aspectos tan personales y privados de mi vida? Sentí como si toda mi existencia estaba bajo escrutinio. Me sentía atrapada y agotada. Pedí ayuda a la policía. Llevaron a cabo una investigación exhaustiva. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron ninguna prueba ni rastro del acosador. Estaremos atentos a cualquier cosa de lo habitual, oficial, Martínez dijo, pero sin más información, es difícil determinar quién podría estar detrás de. Me sentí indefensa y aislada. Atrapada en un ciclo de miedo y ansiedad. El sistema de seguridad que me proporcionaba cierta tranquilidad, la creciente sensación de paranoia. Me volví hiperconsciente de lo que me rodeaba, siempre al límite, y mirando constantemente sobre mí. El que fuera un apartamento encantador, se había convertido en una prisión, como una batalla para mantener una apariencia de normalidad. A pesar del acoso continuo en la rutina de las medidas de seguridad, continué documentando cada nota y detalle de los incidentes, con la esperanza de que un día condujera aún la policía. Seguía involucrada en el caso, aunque el caso parecía estancado, que el acoso cesó abruptamente. Se detuvo abruptamente mientras empacaba no pude evitar sentir un alivio. Sensación de alivio, Mingele. Con persistente miedo, el apartamento que antes había sido mi santuario, se había convertido en un lugar de constante, y dejarlo atrás fue a la vez una victoria, y el nuevo lugar, aunque no exento de un nuevo comienzo. Aprendí a ser más cautelosa y consciente, y juré no volver a bajar la guardia. Bajar la guardia de nuevo. Las notas, y el miedo que me habían consumido, pero la experiencia me había dejado marca incluso ahora que me instalo en mi nuevo hogar.
Permanezco vigilante, consciente de que las sombras del pasado a veces pueden seguirte incluso cuando crees que has escapado su historia. Estaba solo en mi apartamento, disfrutando la soledad. Tras una larga semana de trabajo, el lugar era modesto pero confortable, un santuario donde relajarme sin interrupciones. Mis tardes solían relajándome con un buen libro o poniéndome al día con mis programas favoritos. Pero últimamente algo perturbando mi paz, empecé a sentir una sensación de inquietud cada vez que estaba solo por la noche, una inexplicable sensación de que al principio lo atribuí al estrés, o tal vez a mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces una noche noté una figura fuera de mi ventana. Yo estaba en la sala de estar absorto en un libro, cuando por casualidad levanté la vista. Justo detrás del cristal había una silueta oscura sin rasgos, una forma indistinta que parecía fundirse en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco entrecerrando los ojos, tratando de distinguir cualquier detalle, pero la figura seguía siendo una sombra contorno. Me levanté y me acerqué a la ventana. Mi curiosidad picó. A pesar de la creciente sensación de pavor, la figura no se movía, pero sentí una mirada intensa sobre mí. Era como si la persona, o lo que fuera, me observaba con una escalofriante. Intenté deshacerme del miedo, y consideré llamar a la policía. Pero cuando miré hacia atrás la figura había desaparecido, pero no había rastro de nadie que se quedaba. Supuse que probablemente era alguien que pasaba por un truco de la luz, o mi propia imaginación hiperactiva. Pero el incidente me dejó inquieto la noche siguiente. La misma cosa. Yo estaba sentado en el mismo lugar leyendo, cuando vi la silueta de nuevo, esta vez, observándome a través de la ventana. Sentí un profundo desasosiego y escalofrío. La figura estaba siempre en el mismo lugar, fuera del alcance de la luz de la calle, envuelto en oscuridad. Decidí enfrentarme a lo que fuera que fuera. Me acerqué a la ventana cautiously, tirando hacia atrás la cortina justo lo suficiente para ver mejor. Pero en cuanto la figura se desvaneció en la noche dejándome mirando una calle vacía. Calle decidida a llegar al fondo, empecé a tomar más precauciones. Instalé pesadas cortinas y persianas en todas mis ventanas, esperando que me dieran algo de privacidad y mantuvieran figura en bay. También empecé a cerrar mis ventanas y a comprobar las cerraduras obsesivamente antes de acostarme. Pero incluso con estas medidas, la sensación de ser observado, empecé a tener una pequeña linterna en mi mesita de noche, por si necesitaba en medio de la noche. También empecé a tener mi teléfono cerca para pedir ayuda si era, pero la figura nunca reapareció. Mientras yo estaba buscando activamente, era como si supiera exactamente cuándo, para la ansiedad, empezaba a hacer mella en mi peaje en mí. Me encontraba saltando a cada sonido, y no podía quitarme la sensación de que siempre había alguien al acecho. Mi sueño se volvió irregular, plagado de sueños de siluetas oscuras y figuras tenebrosas. La sala de estar por la noche. Prefiriendo la seguridad de mi dormitorio con la puerta una noche después de un largo día, un día especialmente largo, a relajarme, preparé una buena cena en el sofá e intenté relajarme. De relajarme casi tuve éxito en olvidar la extraña sensación que me atormentaba, hasta que por casualidad eché un vistazo hacia la ventana. Allí estaba de nuevo la silueta observándome desde la oscuridad. Esta vez sentí una oleada de frustración, agarré mi linterna y me dirigí hacia la ventana, cortinas abiertas, y brillaba la luz. Pero la figura ya no estaba. Mis manos temblaban, y sentí una mezcla de rabia, y me quedé allí unos minutos con la esperanza de vislumbrar que me había estado atormentando. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. A la mañana siguiente, contacté con una empresa de seguridad local y cámaras alrededor de mi apartamento. También solicité una consulta con un experto en seguridad, para asegurarme de que mi casa como fuera posible. Me aconsejaron sobre cómo mejorar mi seguridad y garantizar que me sintiera segura en mi propia casa. Esa noche me senté en el salón. Las nuevas cámaras de seguridad parpadeaban suavemente en la penumbra. Intenté ignorar la nerviosa anticipación que se esperaba que la presencia de las cámaras disuadiera, pero no podía deshacerme de la sensación de temor que aunque persistía a medida que avanzaba la noche. La transmisión en vivo de las cámaras en mi portátil, las imágenes eran claras y mostraban cada ángulo del perímetro alrededor de mi apartamento.
Revisé las imágenes periódicamente en busca de cualquier signo de movimiento o perturbación de la cámara. No mostró inusual, y las calles exteriores permanecieron a pesar de la seguridad añadida. Me costaba relajarme. Me resultaba difícil relajarme. Y el zumbido constante de la cámara me proporcionaba una falsa sensación de confort. Al final conseguí dormirme aunque mis sueños estaban llenos de formas oscuras, y a la mañana siguiente revisé las imágenes, las grabaciones, buscando alguna señal de la figura que las cámaras habían captado todo lo de la noche anterior, pero no había rastro de la silueta que había visto. Era como si la figura se hubiera desaparecido por completo, sin dejar evidencia de su presencia. Sentí una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, que las cámaras no hubieran captado nada alarmante. Por otro lado, por el hecho de que seguía sintiéndome a pesar de todas las medidas que había. Las llamadas de mi empresa de seguridad confirmaban que las cámaras funcionaban correctamente. Actividad inusual. Me aseguraron que mi apartamento era seguro, y que la sensación de ser observado podría ser resultado de una mayor ansiedad, y no una amenaza real. Pero la sensación de inquietud persistía. La figura había dejado de aparecer, pero yo seguía en tensión cámaras, y mirando por las ventanas. Era como si la sensación de ser observado, una presencia invisible, que no podía, a pesar de la ausencia de la figura. La experiencia había dejado un impacto duradero. Me volví hiperconsciente de lo que me rodeaba, siempre atento a cualquier signo de intrusión o amenaza. Activas, y mantuve un elevado sentido de vigilancia. Incluso cuando las noches se volvieron al final, aprendí a vivir con la ansiedad persistente, adaptándome a una nueva normalidad, en la que de ser observada, era una compañera. La figura nunca regresó, y esperaba que nunca, pero la sensación de ser observado me había cambiado, dejándome más cauteloso, y un aviso de las sombras que acechaban más allá de los límites de mi visión. Historia. Era una fresca mañana de otoño, cuando noté por primera vez la caja en mi puerta. Día había empezado. A lo que fuera, me acerqué a la ventana cautiously, tirando hacia atrás la cortina justo lo suficiente para ver mejor. Pero en cuanto la figura se desvaneció en la noche dejándome mirando una calle vacía. Calle decidida a llegar al fondo, empecé a tomar más precauciones. Instalé pesadas cortinas y persianas en todas mis ventanas, esperando que me dieran algo de privacidad y mantuvieran figura en bay. También empecé a cerrar mis ventanas y a comprobar las cerraduras obsesivamente antes de acostarme. Pero incluso con estas medidas, la sensación de ser observado. Empecé a tener una pequeña linterna en mi mesita de noche, por si necesitaba en medio de la noche. También empecé a tener mi teléfono cerca para pedir ayuda si era, pero la figura nunca reapareció. Mientras yo estaba buscando activamente, era como si supiera exactamente cuándo. Para la ansiedad empezaba a hacer mella en mi peaje en mí. Me encontraba saltando a cada sonido, y no podía quitarme la sensación de que siempre había alguien al acecho. Mi sueño se volvió irregular, plagado de sueños de siluetas oscuras y figuras tenebrosas. La sala de estar por la noche. Prefiriendo la seguridad de mi dormitorio con la puerta una noche después de un largo día, un día especialmente largo, a relajarme. Preparé una buena cena en el sofá e intenté relajarme. De relajarme casi tuve éxito en olvidar la extraña sensación que me atormentaba, hasta que por casualidad eché un vistazo hacia la ventana. Allí estaba de nuevo la silueta observándome desde la oscuridad. Esta vez sentí una oleada de frustración. Agarré mi linterna y me dirigí hacia la ventana, cortinas abiertas, y brillaba la luz. Pero la figura ya no estaba. Mis manos temblaban, y sentí una mezcla de rabia, y me quedé allí unos minutos con la esperanza de vislumbrar que me había estado atormentando. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. A la mañana siguiente, contacté con una empresa de seguridad local y cámaras alrededor de mi apartamento. También solicité una consulta con un experto en seguridad, para asegurarme de que mi casa como fuera posible. Me aconsejaron sobre cómo mejorar mi seguridad y garantizar que me sintiera segura en mi propia casa. Esa noche me senté en el salón. Las nuevas cámaras de seguridad parpadeaban suavemente en la penumbra. Intenté ignorar la nerviosa anticipación que se esperaba que la presencia de las cámaras disuadiera, pero no podía deshacerme de la sensación de temor, que aunque persistía a medida que avanzaba la noche.
la transmisión en vivo de las cámaras en mi portátil. Las imágenes eran claras y mostraban cada ángulo del perímetro alrededor de mi apartamento. Revisé las imágenes periódicamente en busca de cualquier signo de movimiento o perturbación de la cámara. No mostró inusual, y las calles exteriores permanecieron a pesar de la seguridad añadida. Me costaba relajarme. Me resultaba difícil relajarme. Y el zumbido constante de la cámara me proporcionaba una falsa sensación de confort. Al final conseguí dormirme aunque mis sueños estaban llenos de formas oscuras, y a la mañana siguiente revisé las imágenes, las grabaciones, buscando alguna señal de la figura que las cámaras habían captado todo lo de la noche anterior, pero no había rastro de la silueta que había visto. Era como si la figura se hubiera desaparecido por completo, sin dejar evidencia de su presencia. Sentí una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, que las cámaras no hubieran captado nada alarmante. Por otro lado, por el hecho de que seguía sintiéndome a pesar de todas las medidas que había. Las llamadas de mi empresa de seguridad confirmaban que las cámaras funcionaban correctamente. Actividad inusual. Me aseguraron que mi apartamento era seguro, y que la sensación de ser observado podría ser resultado de una mayor ansiedad, y no una amenaza real. Pero la sensación de inquietud persistía. La figura había dejado de aparecer, pero yo seguía en tensión cámaras, y mirando por las ventanas. Era como si la sensación de ser observado, una presencia invisible, que no podía, a pesar de la ausencia de la figura. La experiencia había dejado un impacto duradero. Me volví hiperconsciente de lo que me rodeaba, siempre atento a cualquier signo de intrusión o amenaza. Activas, y mantuve un elevado sentido de vigilancia. Incluso cuando las noches se volvieron al final, aprendí a vivir con la ansiedad persistente, adaptándome a una nueva normalidad, en la que de ser observada, era una compañera. La figura nunca regresó, y esperaba que nunca, pero la sensación de ser observado me había cambiado, dejándome más cauteloso, y un aviso de las sombras que acechaban más allá de los límites de mi visión. Historia. Era una fresca mañana de otoño, cuando noté por primera vez la caja en mi puerta. Día había empezado, como cualquier otro, la rutina habitual de tomar café, y al trabajo. Casi paso por alto el paquete. Una pequeña caja de cartón sin remitente ni o marcas. Solo cuando vi la etiqueta con mi nombre que dudé, y decidí investigar dentro de la caja. Había algo que me heló la sangre. Un par de mis propios zapatos usados. Estaban rosados y desgastados, y los cordones ligeramente. Reconocí inmediatamente un par de zapatillas viejas que había desechado semanas atrás. Junto a los zapatos, había una nota escrita con una letra poco familiar y un poco irregular. Te sigo a cada paso. Mi corazón se aceleró mientras miraba las zapatillas, como alguien había puesto sus manos en, y lo más importante, quién estaba detrás. Este mensaje desconcertante. Intenté calmarme y considerar las posibilidades. Tal vez era una broma de un amigo, aunque ninguno de mis amigos nunca había sido tan intrusivo o siniestro. Para estar seguro, decidí comprobar las cámaras de seguridad de mi casa. Las cámaras cubrían todos los ángulos de mi porche delantero, y estaba seguro de que habrían cualquier actividad inusual. Las imágenes de la noche anterior, y empecé a lo que vi, solo profundizó mi inquietud. No había imágenes de nadie dejando. El paquete de la marca de tiempo mostró la caja. Había aparecido de la nada, sin ninguna persona o vehículo a la vista. Mi mente corrió a través de las implicaciones. Alguien había sido capaz de acercarse a mi casa, sin dejar rastro en las cámaras. La realización de que alguien podría haber estado observándome, rastreando mis movimientos, me hizo sentir vulnerable y expuesta a mis rutinas diarias. Los lugares que visitaba, de repente, todo se sintió comprometido. A medida que pasaban los días, mensaje de la nota me perseguía. Empecé a escudriñar cada detalle de mi vida. Me di cuenta de lo a menudo que sigo las mismas rutas al trabajo, los mismos caminos durante mis tarde paseos. La previsibilidad de mi rutina de repente parecía peligrosa, como un mapa que alguien podría utilizar para seguir mis movimientos. Empecé a variar mis rutas, caminos al trabajo, y a explorar nuevas cafeterías y parques. Cada vez que veía a alguien en la calle que parecía fuera de lugar, mi corazón se aceleraba. Con cualquiera que pareciera estar de cerca, y me volvía hiperconsciente de mí. A pesar de estas precauciones,
La ansiedad de ser observada nunca me abandonaba del todo. Cada vez que volvía a casa me encontraba comprobando el perímetro de mi propiedad, mirando en la oscuridad en busca de cualquier señal de alguien al acecho. La caja de la nota me había dejado un miedo persistente que minaba mi sensación de seguridad una noche, cuando volvía de una nueva tienda de comestibles que había empezado a frecuentar en el lado opuesto de la calle. La persona llevaba un abrigo oscuro y un sombrero, su rostro oculto por las sombras. Al verlos, se me aceleró el pulso, e instintivamente tomé una ruta más larga a casa rodeando la manzana para evitar potencial, y no sé qué hacer con mi vida. La figura inquietante. Todavía en mí decidí tomar medidas más proactivas. Instalé cámaras de seguridad adicionales alrededor de mis puntos ciegos, que el sistema anterior podría haber. También empecé a llevar un registro de mi actividad diaria, anotando el lugar que visitaba, y cada persona. Que la idea de que alguien me siguiera me ponía paranoico, pero esperaba que documentándolo todo podría descubrir algún patrón, o pasaron semanas sin novedades. Pero el miedo persistía. Intenté seguir con mis nuevas rutinas y hábitos, con la esperanza de despistar a quien. La sensación de que me seguían ser seguido persistía. Evitaba salir demasiado tarde, y siempre me aseguraba de que no me siguieran. La vigilancia constante era agotadora, y la tensión me dificultaba concentrarme en otra cosa. Una noche, mientras revisaba mis imágenes de seguridad, me di cuenta de algo inusual. Hubo un breve momento donde las imágenes parecían fallar, unos pocos cuadros, donde la imagen se distorsionaba y parpadeaba. En esos momentos, pude hacer una figura sombría moviéndose cerca de mi puerta principal. Era apenas perceptible, pero fue suficiente para reavivar mi miedo. Decidí mostrar las imágenes a la policía con la esperanza de que pudieran proporcionar alguna ayuda. Que estaban preocupados, pero encontraron la evidencia no concluyentes. Me aconsejaron que siguiera la situación, y me aseguraron que aumentarían las patrullas en la zona, la falta de pruebas concretas, y la incapacidad de identificar la figura, y la incapacidad de identificar a medida que pasaban los meses. La intensidad del miedo disminuía, pero nunca desapareció del todo. Desapareció. Seguí viviendo cautelosamente, manteniendo mi vigilancia, y alternando mis rutinas. El pensamiento de los zapatos y la nota enigmática se convirtió en un recuerdo inquietante. Un recuerdo de la inquietante realidad de que alguien había estado tan cerca como para invadir mi intimidad e inquietar mi vida a pesar de la ausencia de contacto. No podía evitar la sensación de que la persona detrás de la nota todavía ahí fuera, observando desde las sombras. El miedo a ser seguido se había convertido en parte de mi vida constante, que había alterado para siempre, alterado mi sentido de seguridad. De vez en cuando noto algo inusual, o vislumbro a alguien observando desde lejos, la ansiedad del recuerdo de los zapatos y las notas sirve como un escalofriante, que incluso en los lugares más familiares, el peligro puede estar más cerca de lo que pensamos. Historia empezó como una tarde normal. Limpiaba el baño. Algo que relajante después de un largo día. Espejo del baño era mi foco, su superficie empañada por el vapor de una ducha caliente, mientras limpiaba la condensación con un paño suave. Con un paño suave, me di cuenta de algo. Mi reflejo no coincidía con mis movimientos. Al principio pensé que era un truco de la luz. Tal vez el vapor había creado algún tipo de ilusión óptica. Me encogí de hombros y continué fregando el espejo. Pero la sensación de inquietud persistía. Mi reflejo parecía ir ligeramente detrás de mis movimientos reales, como si hubiera un breve retraso en la sincronización. Me detuve y miré fijamente el espejo tratando de ver si estaba imaginando cosas. Mi reflejo permanecía congelado en una sonrisa, mientras mi yo real frunció el ceño confundido. Sacudí la cabeza tratando de aclarar y no sé qué hacer. Me jugaba una mala pasada. Limpié de nuevo el espejo con la esperanza de disipar cualquier efecto extraño. Pero las distorsiones solo crecieron más. Mi reflejo comenzó a retorcerse y deformarse mostrando una serie de expresiones inquietantes, ceños fruncidos, gruñidos, e incluso miradas de terror. Mientras mi propia cara permanecía neutral. Era como si el espejo mostrándome las emociones de otra persona, alguien que no reconocía. Sentí un escalofrío me recorrió la espalda, mientras veía mi reflejo se contorsionaba en formas que eran casi desesperado por entender lo que intenté limpiar el espejo de nuevo.
Incluso usé un paño diferente, paño con más fuerza, pero por mucho que limpiara las distorsiones cada vez que miraba hacia otro lado, y el reflejo cambiaba como si estuviera imitando a alguien, o algo de terror, a medida que las expresiones se volvían cada vez más distorsionadas e inquietantes. Ojos se abrían de miedo, o ponía cara de gritar en silencio. Intenté calmarme convenciéndome de que era solo un truco del espejo, o tal vez un fenómeno psicológico, pero cada vez miraba hacia otro lado, y luego hacia atrás. Reflejo parecía más insistente, más animado, como si intentara comunicar algo. La situación alcanzó un crescendo una noche cuando me estaba cepillándome los dientes. Antes de acostarme como de costumbre, me miré al espejo mientras me cepillaba, y por un momento todo parecía normal. Pero entonces noté un sutil. Mis ojos reflejos me seguían con una intensidad inquietante, y escupí la pasta de dientes, y me acerqué al espejo, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando el reflejo hizo algo que me heló la sangre. Empezó a imitar mis movimientos con un lag, pero luego empezó a hacer cosas que yo no estaba haciendo en absoluto. Giró su cabeza lentamente como si me examinara con curiosidad, levantó su mano y trazó un camino a través del espejo, dejando una mancha que no coincidía con la mía. Los movimientos eran deliberados, casi burlones. Me eché hacia atrás sorprendido, dejando caer mi cepillo de dientes. El reflejo seguía cada movimiento imitando mi reacción, pero con un retraso espeluznante. Mis ojos del reflejo se abrieron de una manera que sugería que estaba mirando algo a mi espalda. Aunque estaba solo en la habitación, sentí un sudor frío en mi frente, mientras me giraba para ver si había alguien. Pero la habitación seguía vacía. Cada noche las distorsiones se hacían más intensas. Mi reflejo parecía tomar vida propia, mostrándome diferentes escenas, a veces incluso reflejando acciones que yo no estaba. Una vez parecía como si mi reflejo en una conversación silenciosa con una entidad invisible. Sus labios se movieran de un modo que sugería palabras sin sonido. Empecé a temer mirarme en el evitar el baño, tanto como fuera posible. Cuando tenía que usarlo, me concentraba en otras tareas para evitar el creciente. Instalé una cortina sobre el espejo, con la esperanza de bloquear. Fuerza malévola parecía estar a pesar de estas precauciones. La sensación de inquietud no me abandonaba, ni siquiera con la cortina corrida. Podía sentir la presencia de algo observándome las distorsiones en el espejo. Me sentí prisionero en mi propia casa, atrapado por una fuerza desconocida que intentaba, y sucumbí al sueño a trompicones. Y comienza el bate de béisbol todavía en mi mano. Soñaba con figuras sombrías y voces susurrantes, pesadillas, que me dejaban empapado en sudor. Al día siguiente, contacté con un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de mi. Quería asegurarme de que nadie pudiera entrar sin que yo lo supiera. Invertí en un sistema de seguridad con cámaras con la esperanza de proporcionar de protección y tranquilidad. La intrusión me había sacudido hasta la médula, y estaba decidido a no dejar que ocurriera de nuevo. Me convirtieron en semanas, y aunque la sensación de vulnerabilidad nunca me abandonó del todo. Intenté evitar pensar en aquella inquietante mañana y en el extraño hombre que había aparecido de la nada. Guardé el libro, Hidden Away in A, convencido de que tenía algún oscuro que no estaba preparada para entender la vida. Comenzó a volver a la normalidad normal, pero el miedo persistía. Casa durante largos periodos, y me volví hipervigilante en cuanto a la seguridad. La sensación de que alguien o algo siempre estaba vigilando, esperando otra oportunidad para, aunque la policía nunca encontró ninguna pista o identificó al hombre vigilante, con la esperanza de que las medidas de seguridad que había puesto en marcha me mantendrían el recuerdo de aquella mañana. Me perseguía un escalofriante recordatorio de lo rápido que la sensación de seguridad puede romperse, y la facilidad con la que alguien puede. Santuario del hogar, historia. El álbum de fotos había sido un accesorio en mi estantería desde que tengo memoria. Era un modesto volumen encuadernado en cuero. Sus bordes nítidos se habían suavizado con el uso, años de uso. En su interior había instantáneas de mi vida. Reuniones familiares, vacaciones. Cada foto era un fragmento de mi pasado. Un recuerdo tangible de las personas y experiencias que me habían formado. A menudo la hojeaba, encontrando consuelo en los rostros familiares, y una tarde
Mientras ordenaba mi salón, me di cuenta de que faltaba el álbum. Busqué por toda la habitación, debajo de los cojines, detrás de los muebles y en todos los rincones, pero no estaba. Encogí de hombros pensando que tal vez que lo había perdido o dejado en otra habitación. Pasaron los días y empecé a preocuparme que podría haber sido accidentalmente, o durante una limpieza. Entonces, casi como por arte de magia, el álbum reaparecido estaba de nuevo en la estantería, en su lugar original. Exactamente estaba antes. Me sentí aliviado pero desconcertado. Yo no lo había encontrado ni había visto a nadie en la casa que pudiera haberlo vuelto. Mi curiosidad se disparó y lo recogí esperando ver las caras familiares, caras de mi pasado. Sin embargo, cuando abrí el álbum, un escalofrío me recorrió la espalda. Las fotos habían sido reordenadas y las imágenes eran diferentes que había visto antes. Las instantáneas familiares habían desaparecido, inquietantes y desconocidas. Cada página estaba llena de extraños con expresiones que iban desde de serenas a inquietantemente intensas. De las páginas, sus ojos parecían seguirme mientras hojeaba el álbum. La reordenación era meticulosa. Las fotos estaban ordenadas intencional, casi como si estuvieran contando una historia. Pero la historia era extraña y desconcertante. Los rostros no eran al azar. Parecían observarme con una conciencia inquietante. No había subtítulos ni marcas identificativas, solo rostros desconocidos uno tras otro. Una tras otra intenté entender la situación. Si alguien había en mi casa y manipulado el álbum parecía improbable, pero la idea de que alguien había estado en mi espacio personal sin mi conocimiento era profundamente inquietante. Casa en busca de signos de manipulación, pero todo lo demás parecía intacto. No había signos de entrada forzada o perturbación. Cuanto más examinaba las imágenes parecían afectarme. Me afectaban algunos de los rostros, calidad casi espectral, sus rasgos borrosos o distorsionados de una forma que los hacía que parecían antinaturales. Sentí que no eran fotografías, sino algo más. Siniestro, la forma en que los ojos parecían me seguían hacía difícil apartar la mirada. Cada vez que pasaba la página esperaba ver una de las figuras, o lo que es peor, salir de la foto. Me puse en contacto a amigos y familiares con la esperanza de les mostré el álbum y les describí la situación, pero se quedaron igual de perplejos. Ninguno reconocía las caras de las fotos y nadie podía ofrecer una explicación de su. Sugerían que podría haber soñado con el álbum o que era el resultado de alguna oscura, pero cuanto más pensaba en ello, más crecía la sensación de intrusión. Crecían las fotos. No solo eran perturbadoras, eran una violación de mi intimidad. Sentí como si alguien hubiera deliberadamente invadido mi espacio personal y reorganizado mis recuerdos para perturbarme. El álbum, que antes era una preciada colección de momentos de mi vida, se había convertido en una fuente de ansiedad, y decidí llevar el álbum a un experto local en fotografía. El experto examinó las fotos y confirmó las fotos, y confirmó que eran impresiones auténticas, no alteradas digitalmente. Sin embargo, no pudo identificar ni explicar cómo habían acabado en mí. Su incapacidad para dar respuestas no hizo más que aumentar mi inquietud. A medida que los días se convertían en semanas, el álbum era una fuente constante de temor. Intenté evitar mirarlo, pero era difícil ignorar la presencia de esos rostros inquietantes. Pero la idea de tirar algo que había estado en mi poder durante tanto tiempo, no podía evitar la sensación de que deshacerme de él, podría ser admitir derrota, o peor aún, reconocer que la intrusión había ganado. Empecé a notar otros cambios alrededor de la casa. Pequeños objetos estarían fuera de lugar donde encontraría cosas en lugares que yo estaba seguro de que no había. Era como si la casa misma conspirara para reforzar la sensación de inquietud que el álbum había. Cada crujido de las tablas del suelo, o el crujido de las cortinas, me hacía saltar, y me volvía cada vez más paranoico sobre mí. Incluso, empecé a preguntarme si el álbum estaba de alguna manera conectado a estos, había abierto de alguna manera una puerta a algo siniestro, o era simplemente un catalizador de mi propia ansiedad creciente. Presencia constante de esos inquietantes me dificultaba pensar. Finalmente decidí guardar el álbum en una caja, y guardarlo en el ático con la esperanza de que sacarlo de mi entorno inmediato podría ayudarme a recuperar la sensación de normalmente. El ático era un espacio oscuro y polvoriento, raramente visitado,
y esperaba que guardándolo de que al mantenerlo allí, podría distanciarme de la sensación de intrusión que había, a pesar de mis esfuerzos. El malestar, las caras del álbum en mi mente, y el sentimiento de ser observado. Persistía el álbum. Se había transformado de una simple colección de recuerdos en un símbolo de violación, y era un recordatorio constante de que incluso las cosas más familiares y reconfortantes pueden convertirse en fuentes de pavor. Historia. Era una tarde tranquila, cuando mi teléfono sonó un número anónimo. El aroma del ajo, y las hierbas de ajo y hierbas llenando la cocina, miré la pantalla desconcertada por el desconocida. El teléfono volvió a sonar mi mejor juicio. Contesté. «Hola», dije tratando de mantener mi voz. Al principio no hubo respuesta. Un silencio desconcertante. Otro lado. Entonces lo oí pesado, la respiración agitada y desigual, como alguien luchando por recuperar el aliento. El sonido era inquietantemente cercano, y un escalofrío por mi espina dorsal. Esperé esperando que el llamador, pero en su lugar hubo una serie de ruidos extraños, golpes amortiguados, indistintos murmullos, y un inquietante zumbido bajo ola. Repetí con más urgencia esta vez, pero no hubo respuesta a la llamada. Terminó abruptamente, dejándome con una persistente sensación de temor. De sacudírmela, convenciéndome de que era un número equivocado, o una en los días siguientes. Las llamadas no cesaban. Llegaban a todas horas, por la mañana, tarde por la noche, e incluso durante las horas de trabajo. Cada llamada era la misma, respiraciones pesadas y ruidos extraños. Intenté bloquear el número con la esperanza que pararía el acoso, pero en lugar de disminuir, las llamadas comenzaron a venir de diferentes, cada una más inquietante que la anterior. El anonimato de las llamadas, solo a mi creciente sensación de una noche, sonó el teléfono justo cuando me estaba a punto de irme a la cama. Contesté con la esperanza de enfrentarme a la persona que llamaba directamente. La misma respiración pesada me saludó, acompañada de un inquietante rítmico sonido de arañazos que parecía a través de la línea telefónica. Apenas podía distinguir un débil susurro, casi imperceptible, en él, pero el mensaje era demasiado confuso para de las llamadas estaban afectando a mi sueño y a mi trabajo constantemente. El teléfono, ansioso por la siguiente llamada, e incapaz de concentrarme en otra cosa. Niveles de estrés se dispararon, como empecé a sospechar que quienquiera que estuviera haciendo estas llamadas tenía siniestro. El bombardeo constante de llamadas se convirtió en un tormento implacable, dejándome paranoico y aislado y desesperado por un alivio. Contacté con mi proveedor de servicios telefónicos y informé del problema. Me aseguraron que investigarían y me aconsejaron que cambiara de número, lo que me pareció drástica pero necesario. Seguí su consejo y cambié a un nuevo número con la esperanza de que esto pondría fin a las molestas llamadas. Me relajé y sentí que la normalidad volvía a mi vida, normalidad en mi vida. Pero entonces, las llamadas empezaron de nuevo, de un nuevo grupo de nuevos. El ciclo parecía interminable, y el miedo de que alguien me deliberadamente en mi contra, abrumador, al darme cuenta de que mis intentos de manejar la situación por mi cuenta eran inútiles. Decidí pedir ayuda a las autoridades. Me puse en contacto con el ayuntamiento y expliqué la situación, incluyéndola la respiración agitada y los ruidos extraños oía, así como la persistencia de las. Me recibieron con una mezcla de simpatía y escepticismo. El oficial tomó mi informe y prometió investigar, pero me advirtió de que rastrear llamadas anónimas podría ser a pesar de las garantías de la policía. Las llamadas continuaron esporádicas, pero de que se trataba de una pesadilla de la que no podía escapar. Atrapado en una pesadilla, incapaz de escapar, la inquietante presencia que parecía estar al acecho justo fuera de la investigación de las autoridades, no arrojó ningún resultado, dejándome sintiéndome impotente, y me sentí como un peón en un cruel juego, sin saber quién lo orquestándolo, o las llamadas incesantes empezaron a hacer mella en mi salud mental. Contestar al teléfono siempre que podía, temiendo los inquietantes sonidos y susurros que habían llegado a definir mis experiencias. Empecé a aislarme, evitar eventos sociales, e incluso mantener las luces encendidas en todo momento, con la esperanza de que la visibilidad pudiera ofrecerme. La ansiedad constante me dificultaba concentrarme en las tareas cotidianas, retraído, en un intento de recuperar el control.
Empecé a documentar cada llamada meticulosamente. Anotaba la hora, la fecha y cualquier característica distintiva de los ruidos que oía. Esperaba que este registro detallado podría proporcionar a las autoridades algo útil. También empecé a explorar medidas de seguridad personales y una cámara de seguridad en mi casa. Esperaba que una mayor vigilancia me ayudara a sentirme más segura, aunque no las a pesar de mis esfuerzos. Las llamadas continuaron intermitentemente, y el misterio de su origen seguía sin resolverse. La de lo desconocido era lo más inquietante, ya que no podía, o quién estaba detrás del acoso. La sensación de violación e intrusión en mi espacio privado me dejó perpetuamente al límite. Con el tiempo las llamadas empezaron a disminuir, aunque nunca cesaron del todo. Seguí recibiendo llamadas ocasionales de números desconocidos, pero la frecuencia disminuyó. De la siguiente llamada, pero también intenté de recuperar cierto sentido de normalidad en mi vida. La experiencia me marcó mucho. Me volví hiperconsciente de lo que me rodeaba de mi entorno, y más cautelosa sobre mí. El miedo a que me observaran o me siguieran, o ser seguido, se convirtió en una constante en mi vida, a pesar del paso del tiempo. El inquietante recuerdo de aquellas llamadas, un escalofriante recordatorio de la vulnerabilidad a la que todos nos enfrentamos en un mundo cada vez más conectado. Historia, era una típica tarde de miércoles, y acababa de volver a casa de un largo día de trabajo. Noche tranquila, así que dejé las llaves en la cocina, y me dirigí a mi dormitorio para cambiarme en algo más. Mientras me desvestía, noté algo extraño y desconocido, un destello de metal que captaba la luz. La esquina de mí. Al principio, pensé que era un objeto fuera de lugar, o un truco de la luz. Pero a medida que investigaba, más descubrí una pequeña y discreta cámara oculta, tras un panel suelto en el dormitorio. Pared del dormitorio. Era tiny apenas perceptible, pero estaba allí colocada de una manera que sugería que había sido deliberadamente para vigilar mis movimientos. Mi sangre se me enfrió al darme cuenta de lo que había encontrado. Mi corazón se aceleró mientras sacaba la cámara, y la examiné de cerca. Era un dispositivo moderno con una lente tan pequeña que fácilmente podría ser pasado por alto al darse cuenta de que alguien había estado posiblemente durante semanas, o incluso meses. Me dio escalofríos. Sentí una oleada de pánico y rabia. ¿Cómo había pasado esto desapercibido? Y lo más importante, sin perder tiempo, cogí mi teléfono y marqué. Le expliqué la situación a la operadora tratando de mantener mi voz firme a pesar de la creciente marea de miedo. Minutos llegó la policía y les mostré la cámara que había encontrado. La tomaron como prueba y comenzó una investigación. Los agentes fueron profesional y cortés, pero podía en sus expresiones que estaban tan perturbados por el descubrimiento como yo, que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de mi casa en busca de otros dispositivos ocultos o signos de manipulación. Me interrogaron sobre sucesos extraños o personas sospechosos que pudiera haber notado. Les hablé de los ruidos extraños y la sensación de ser observado, pero no había sospechado nada tan siniestro como la policía se llevó la cámara para análisis forense, con la esperanza de encontrar pistas sobre su origen, o la persona que había colocado. Prometieron mantenerme actualizado sobre su progreso, pero como días se convirtieron en semanas, sus actualizaciones eran pocas y distantes. Los resultados forenses no eran concluyentes. No había huellas dactilares, ni marcas identificativas, y los datos de la cámara no conducían a ninguna pista concreta. Parecía un callejón sin salida. La violación de mi intimidad me afectó profundamente. Tuvo un profundo efecto en mí. Constantemente en vilo, incapaz de la sensación de que me vigilaban, incluso cuando estaba sola, la seguridad y la comodidad de mi hogar, y cada pequeño ruido o movimiento, parecía magnificado, un recordatorio de la intrusión que había sufrido una búsqueda más exhaustiva de mi casa, en busca de otras cámaras o dispositivos de grabación ocultos. Cada rincón y grieta examinando los enchufes, las rejillas de ventilación y escondite potencial. Incluso contraté a un profesional para realizar un barrido de la propiedad, pero no encontró nada que era a la vez un alivio y una fuente de frustración que no había más dispositivos ocultos, pero frustración porque no podía entender por qué alguien se había fijado en mí.
Los días se convirtieron en meses, y la vida poco a poco volvía a aparecer. Intenté reconstruir mi sensación de seguridad. Seguridad, pero la experiencia había dejado duradero. Instalé medidas de seguridad adicionales, incluyendo cámaras de vigilancia exterior de mi casa y detectores de movimiento, con la esperanza de control sobre mí. A pesar de estas precauciones, el impacto psicológico persistió. Me volví hipervigilante, comprobando, y volvía a comprobar cerraduras y alarmas. Evitaba estar sola en ciertas partes de mi casa, especialmente en el dormitorio cámara. Cada sonido o movimiento inesperado me aceleraba el corazón y me resultaba difícil relajarme. Recurrí a un consejero a ayudarme a procesar el trauma a través de la terapia. Empecé a comprender la profundidad de mis sentimientos, la forma en que la violación había afectado a mi sensación de seguridad, y fue un proceso lento y difícil. Pero poco a poco empecé a sentirme un mayor control de mis. El misterio de la cámara oculta seguía sin resolverse, pero centrarme en las cosas que podía controlar. Me mantuve en contacto con la policía. Alguna actualización, pero nunca la investigación parecía haberse enfriado. Preguntas sin respuesta, y una inquietante sensación de incertidumbre. Con el tiempo, aprendí a vivir con la inquietud persistente, aceptando que algunas respuestas no llegarían nunca. Esfuerzos por recuperar mi sensación de seguridad, tanto física como emocional. Encontré consuelo en las rutinas, en pasar tiempo seres queridos, y en reconstruir mi confianza. La seguridad de mí, la cámara oculta, fue un capítulo oscuro en mi vida, de lo frágiles que pueden ser nuestros sentidos. La seguridad, pero también me enseñó importancia de buscar ayuda y apoyo ante experiencias inquietantes. La sombra de lo desconocido. Observador nunca desaparecerá del todo, pero aprendí a afrontarla con fuerza y determinación, esforzándome por vivir el coraje de seguir adelante a pesar de los ecos persistentes de la historia de miedo. Era una fresca tarde de octubre, cuando recibí un correo electrónico que cambió para siempre mi sensación de seguridad. Yo había estado sola en casa todo el día, trabajo, y disfrutando de mi único contacto con el mundo exterior era mi portátil, que usaba para en contacto con amigos, gestionar mi agenda y de vez en cuando ver videos. Pero en esa noche en particular, llegó un correo electrónico que me dio un escalofrío espina dorsal. El email era simple, desprovisto de cualquier información del remitente o asunto. Casi lo borré por costumbre, asumiendo que era otro mensaje de spam. Pero algo en él me hizo dudar un momento, antes de abrirlo. Dentro había un archivo de vídeo. La curiosidad y la sensación de foreboding se combinaron cuando hice clic en el archivo, y esperé a que se cargara el vídeo, y se me heló la sangre. Las imágenes mostraban varias habitaciones de mi casa, capturadas desde ángulos que no estaba claro que el vídeo había sido de cámaras ocultas u otros lugares discretos. Vi mi sala de estar, mi cocina, incluso mi dormitorio, todo mostrado con una claridad inquietante, perturbadora. Fue verme a mí mismo sobre mi día ajeno al hecho de que estaba haciendo el vídeo. Parecía grabado durante varias horas. Me mostraba haciendo café, trabajando en mi escritorio, e incluso en el sofá mientras leía un libro. Era como si hubiera estado bajo constante vigilancia constante. Las imágenes a pie se editaron, y no había signos de manipulación, o signos de manipulación o fallos, solo un escalofriante omnipresente. Cuando el vídeo terminó, una línea de texto apareció en la pantalla. I'm always. El mensaje era corto y sencillo, pero fue suficiente para que mi mente, que me hace sudar la gota gorda, mi frente a la invasión de la privacidad, no solo inquietante, sino aterradora. Inmediatamente traté de rastrear la fuente pero mis intentos me llevaron a callejones. Sin la dirección de correo electrónico, era imposible de rastrear, y la dirección IP del remitente estaba enmascarado, que ofrece ninguna pista sobre quién podría estar detrás de este inquietante acto. Pasé el resto de la tarde, en un estado de gran ansiedad. Revisé cada rincón de mi casa, en busca de cámaras ocultas, o signos de intrusión. Incluso subí al ático, y comprobé detrás de las paredes, pero no encontré nada fuera de lo normal. Era como si las imágenes hubiera sido capturado por algún invisible. Todo lo ve. Llamé a la policía con la esperanza de que me aseguraron que investigarían,
pero la falta de pruebas concretas les dificultaba actuar con rapidez. Sugirieron instalar cámaras de seguridad en mi casa y estar alerta, pero sus consejos ofrecían poco. La sensación de ser observado persistía, royendo mi sensación de los siguientes días. Fueron un torbellino de paranoia, y no podía quitarme la sensación de que alguien estaba al acecho justo fuera de mi vista, observando cada uno de mis movimientos. Hipervigilante, comprobando las cerraduras de puertas y ventanas repetidamente, y evitaba estar sola en casa siempre que mi hogar, que antes era un santuario, ahora parecía instalé una serie de cámaras de seguridad, tanto dentro como fuera de mi casa. La instalación fue exhaustiva, cubriendo todos los ángulos, todos los posibles puntos de entrada. También actualicé mi sistema de seguridad y alistó la ayuda de un investigador privado, con la esperanza de que un profesional podría ser capaz de descubrir algo que la policía había. A pesar de estas medidas, seguía la sensación de que me seguían se extendía más allá de las paredes de mi casa. Desconfiaba cada vez más de los extraños, evitaba los callejones oscuros e incluso rutinas diarias. Empecé a llevar spray de pimienta y a mi alcance en todo momento, temiendo que alguien pudiera estar esperando el momento adecuado para enfrentarse una noche. Mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, me di cuenta de algo alarmante. Había un breve parpadeo de movimiento en una de las cámaras, una figura sombría, que aparecía y desaparecía en la esquina de la pantalla. Rebobiné la grabación y vila, pero era demasiado fugaz para distinguir la figura. Parecía estar acechando fuera de mi casa. Desde la distancia sentí una oleada de pavor me invadió. Informé del avistamiento a la policía y al investigador privado, pero la figura sombría seguía siendo difícil de alcanzar, que sugirieron que podría ser alguien las cámaras o usándolas para intimidarme. Ni más la incertidumbre de no saber quién o qué estaba detrás de este tormento era casi peor que las amenazas directas. A medida que pasaban las semanas, el terror inicial se transformó lentamente en una ansiedad persistente. Me consumió la necesidad de sentirme y recuperar el control sobre mi vida. Volví a cambiar las cerraduras de las puertas, actualicé el sistema de seguridad de mi casa y tomé más precauciones para protegerme. Incluso empecé a tomar clases de defensa personal con la esperanza de confianza y aprender a manejar potenciales amenazas a pesar de mis esfuerzos. Experiencia dejó un duradero impacto. La invasión de mi intimidad y el inquietante mensaje del vídeo había destrozado mi sensación de seguridad. Vigilancia constante había hecho mella en mi bienestar mental y me volví más retraída, evitando las interacciones sociales y en mantener mi seguridad. La identidad de la persona que estaba detrás del correo electrónico y el vídeo seguía siendo un misterio, y la sensación de ser observada nunca se desvaneció del todo. Aunque las medidas de seguridad que me ayudaron a recuperar la sensación de control, la experiencia me sirvió para de lo vulnerables que podemos ser en nuestros hogares, el miedo al observador invisible, una presencia fantasmal que me mantenía en vilo, siempre preguntándome quién podría estar observando desde La historia de las sombras comenzó en una noche sin incidentes. Me acomodaba en mi sillón favorito con un libro, el suave zumbido del frigorífico, un reconfortante ruido de fondo. La página oí un leve rasguño de algún lugar entre las paredes. Al principio lo descarté como el caza, asentándose, o tal vez un cable suelto. No era raro que las casas viejas hicieran peculiares, pero a medida que pasaban los días, los arañazos eran más frecuentes, y persistente. No era un sonido al azar, era rítmico y deliberado, como si alguien o algo intentara comunicarse. Los arañazos parecían seguirme por la casa. Cuando estaba en la sala de estar, las paredes detrás de mí. Cuando iba a la cocina, el sonido se desplazaba a las paredes. Era como si lo que estaba haciendo el ruido era de la casa movimiento. El sonido era inquietante, un constante recordatorio de una presencia invisible. Empecé a sentir que me observaban. Los arañazos eran una banda sonora de mi vida diaria. Mi vida diaria. Mis pensamientos iniciales eran: podría ser plagas, ratones o ratas tal vez. Pero cuando los ruidos no se calmaron, decidí llamar a un exterminador paraprofesional. El exterminador llegó en una fresca mañana de otoño. Con su caja de herramientas con aire confiado, empezó por inspeccionando los lugares habituales, donde bajo el fregadero, detrás del frigorífico y en el ático colocó trampas y cebos en lugares estratégicos. Confiado en que encontraría la fuente de los arañazos.
Intenté explicarle, arañazos parecían seguirme, y cómo se intensificaba cuando intentaba localizarlo. Asintió con la cabeza. Era escéptico, las casas viejas pueden tener todo tipo de rarezas. Dijo que lo solucionaríamos. Pasaron horas mientras trabajaba revisando cada rincón y grieta. Cuando termino me miro con una expresión de perplejidad. No encontré nada fuera de lo normal. Dijo, no, ni excrementos, ni nidos, ni siquiera signos de sabiendo que está todo, de que todo estaba limpio. Frustración. Si no eran plagas entonces, ¿qué estaba causando el que se rascara? Le di las gracias por su tiempo, y le pagué por sus servicios. Pero cuando se fue, no pude evitar la sensación de que algo más siniestro. El rasguño continuó. ¿Y si acaso parecía más fuerte? Ya no era ya. No era un leve ruido, sino un persistente, casi frenético, que parecía resonar a través de las paredes, un ritmo enloquecedor que nunca pude cuando iba a investigar. Era como si investigar era como si el arañazo siempre fuera de mi alcance. Comencé a documentar las ocurrencias, anotando las horas y los lugares donde los arañazos eran más intensos. Era un intento desesperado de encontrar un patrón o una pista que pudiera explicar el fenómeno. Intenté escuchar atentamente con la esperanza de captar cualquier otro sonido que pudiera dar una. Pero el arañazo seguía siendo el ruido dominante. Su presencia ineludible. Una noche, después de semanas de soportar el implacable, decidí enfrentarlo de frente, armado con una linterna y un martillo, cuidadosamente un segundo de la drywall, en el área donde el rasguño parecía ser el más fuerte. Mi corazón latía mientras pelaba la pared, revelando un espacio hueco detrás de él. Iluminé con la linterna la cavidad, pero no había nada, solo espacio vacío y aislamiento. Decepcionado pero no disuadido. Seguí investigando, convencido de que tenía que haber una explicación. Busqué signos de una habitación oculta o un conducto viejo que pudiera explicar los ruidos, pero las paredes permanecían vacías y silenciosas. Una vez terminé mi trabajo, los arañazos persistían, ahora más insistente e invasivo. Parecía venir del mismo corazón de la casa, un implacable recordatorio que algo andaba mal. Empecé a sentir una sensación de miedo, de pavor, el rascarse sirviendo como un opresiva constante. Intenté ignorarlo, pero el ruido se convirtió en parte de mí, una banda sonora ineludible de mi existencia. Consideré llamar a un contratista pero cada vez que pensaba en ello, que lo pensaba, la idea me parecía cada vez más absurda. Explicación, ni razón lógica para el razón lógica, para el rascado, imaginación desbocada. La idea de ser etiquetado como irracional o paranoico me impidió dar ese, como el rasguño continuó. Me encontraba cada vez más aislado. Evitaba invitar a mis amigos. No quería explicar los extraños ruidos que plagaban mi casa. Pasaba más tiempo buscando consuelo en el aire fresco y la tranquilidad del mundo exterior. Pero incluso entonces, los arañazos parecían seguirme como un recordatorio persistente que mi casa ya no era un lugar de una noche particularmente tormentosa. El viento aullaba fuera, y la lluvia golpeaba las ventanas. Arañazos alcanzaron su punto álgido. Era como si las propias paredes estuvieran vivas, retorciéndose con una desesperada y frenética desesperada que ya no podía ignorar. El sonido era demasiado intenso, omnipresente. Me senté en el salón a oscuras, la única luz proveniente de los relámpagos del ocasional relámpago. Los arañazos eran más fuertes que nunca. Cacofonía enloquecedora que parecía envolver la casa. Sentí un profundo miedo primordial. Una sensación de que lo que causaba los arañazos no era una mera molestia, sino una verdadera, en un momento de desesperación. Me puse en contacto con un amigo que era investigadora paranormal, con la esperanza de tipo diferente de visión, que accedió a venir, intrigada por la naturaleza de los ruidos de esa noche. Llegó con su equipo listo para llevar a cabo una investigación. Pasamos horas en la casa, sus herramientas, recoger nada inusual, que llevó a cabo VP electrónica, sesiones de fenómenos de voz, y utilizó varios sensores. Pero no había evidencia de nada sobrenatural o anormal. Ella estaba tan perpleja como yo. Incapaz de proporcionar cualquier respuesta, como Dawn se acercó, se fue prometiendo hacer un seguimiento de cualquier hallazgo. Me quedé solo con los arañazos, que por primera vez pareció calmarse, como si reconociera el final de la investigación. Sentí una mezcla de alivio y desesperación al darme cuenta de que el misterio de los arañazos tal vez nunca se resolviera del todo. Los días siguientes estuvieron marcados por una paz tentativa, el arañazo reducido a un débil. Pero la experiencia había dejado la casa.
que antes era un lugar de la casa, antes un lugar de inquietud. Permanecí siempre vigilante, escuchando los signos reveladores de que los arañazos, a pesar de la tranquilidad, la sensación de temor, el arañazo había sido un de lo desconocido. Un fenómeno que desafiaba toda explicación, me dejó cuestionando los límites entre la realidad y la casa. Se había convertido en un símbolo de los misterios que pueden acechar más allá de nuestra comprensión. Un recordatorio de que a veces, el verdadero origen de nuestros miedos puede que nunca sea del todo,